Bienvenidos, hermanos y amigos, al estudio de la Palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos a través de la Escritura. Hoy día nos toca considerar el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a tratar de avanzar hasta donde podamos y de repente llegamos a terminar. Este capítulo anuncia, o el Señor Jesús anuncia, que nosotros vivimos porque Él vive. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús no hubiera resucitado? Nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero aquí el Señor Jesús, como en el versículo 1, dice que Él es: yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. El Padre, el que va cuidando a la planta, el que va mirando cómo va creciendo, y la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, los pámpanos, las ramas, que nos alimentamos de esa vid verdadera. No es una vid falsa, una vid verdadera, como dice la Escritura. Entonces vemos acá que este capítulo 15 se divide en tres partes. La primera, una parábola, versículo del 1 al 11. En segundo lugar, un mandamiento, del versículo 12 al versículo 17. Y en tercer lugar, una advertencia, versos 18 al 27. Entonces vamos a ver en primer lugar una parábola, versículo del 1 al 11. La enseñanza aquí es que lo más importante es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Esa es la enseñanza de esta parábola del 1 al 11. Para poder llevar fruto, porque como dice la Escritura, sin Él nada podemos hacer. Y como dice también en el Antiguo Testamento, de mí será hallado tu fruto. Entonces, el Señor Jesús quiere que nosotros llevemos fruto a través de su vida, lógicamente. Ahora, la palabra fruto se usa 6 veces. 6 veces esta palabra en este capítulo. Pero la palabra permanecer aparece 15 veces alrededor. Algunos lo traducen permanecer o otros con otras palabras sinónimas. Pero nos habla pues acerca de el compañerismo. Y esto significa vivir en su palabra y la oración. Como dice el versículo 7 de este capítulo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está. El permanecer en Cristo. Entonces dice, y mis palabras permanecen en nosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será dado. Y os será dado. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad, no en nuestra voluntad. No a lo que nosotros podemos decir, no, de ninguna manera, sino de acuerdo a su voluntad. Entonces decíamos que el compañerismo, el permanecer en Cristo, entonces nos habla acerca de obedecer sus mandamientos. En el versículo 10 de este capítulo 15 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, este compañerismo no solamente es como nosotros lo conocemos, sino que va más allá. Es el amor que se manifiesta entonces al obedecer los mandamientos de nuestro Dios.
Y es importante mantener nuestras vidas limpias mediante su palabra. Versículo 3 de este capítulo 15 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, es importante que nosotros, al permanecer en Cristo, es importante que nosotros recibamos de parte de Dios nuestras respuestas a cada súplica, a cada ruego, obedecer sus mandamientos, que es sumamente importante, y mantener nuestras vidas limpias, como hemos leído hace un instante. El cristiano que no usa las oportunidades que Dios da, la perderá. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Lucas 8, 18. Dice la Escritura lo siguiente: yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió me da testimonio de mí. Él da testimonio de mí. Y aquí estaba la mujer samaritana, escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que luego ella va a su pueblo y anuncia que nuestro Señor Jesucristo sería el Señor, el Mesías, que ellos estaban pidiendo o esperando. Segunda de Juan, el versículo 8, dice lo siguiente. Segunda de Juan, capítulo 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuídense, guárdense, cuídense ustedes de permanecer en la palabra de nuestro buen Dios. Ser una rama en la vid significa que estamos en Cristo. Estamos unidos a Cristo y tenemos su vida de nuestro Señor Jesucristo. Al permanecer en Cristo, su vida fluye a través de nosotros, ¿no es cierto? Y da fruto. Note que las ramas, los pámpanos que fructíferos son limpios por medio de la palabra de nuestro buen Dios. Confiamos en Él. Glorificamos o podemos glorificar al Padre cuando producimos fruto, pero no dice solamente fruto, sino que dice, como en el versículo 2 que hemos leído de Juan 15, permítame solamente, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, un fruto, ¿no? Un fruto. Y luego, en el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, en primer lugar, el Señor Jesús habla de fruto. Ahora, en segundo lugar, el Señor habla de mucho fruto. Y en tercer lugar, entonces nosotros podemos decir también para que llevemos más fruto. Entonces, y esto pues vemos en nuestra propia vida. Ahora, las evidencias del amor del Salvador o de la Escritura, de permanecer en Él, ¿cuáles son las evidencias de permanecer en Él? En primer lugar, sentido de amor del Salvador, versículo 9. En segundo lugar, obediencia a su palabra, versículo 10.
En tercer lugar, la oración es contestada, versículo 7. Y en cuarto lugar, el gozo que viene de parte de nuestro Dios, versículo 11. En segundo lugar, entonces vemos un mandamiento del 12 al 17. Uno de los mandamientos es que nos amemos unos a otros, ¿no es cierto? El cristiano que permanece en Cristo debe llevarse bien con otros creyentes. El amor hacia los hermanos es una marca del discípulo. Es una marca del discípulo. Así que vemos entonces cómo nuestro Señor nos muestra también la importancia de esa hermandad en la iglesia. La obediencia que Cristo nos pide no es la de un esclavo, sino la de un amigo. Conoceremos su voluntad, ¿no es cierto? Y se nos recuerda que Abraham fue amigo de Dios y él le comunicó sus planes. Igualmente con nosotros, Jesús se va a revelar cada vez más cuando nosotros nos acercamos más a Él, leemos su palabra, permanecemos en su palabra y entonces podemos nosotros de alguna manera entonces decir, conozco más y más a Cristo. En tercer lugar, una advertencia, versículo 18 al 27, cuando Jesús habla del mundo, quiere decir el sistema entero de la sociedad, se opone a Cristo y al Padre. El mundo tiene un príncipe que es Satanás, como dice Juan el capítulo 14, el versículo 30, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y habla más adelante que este mundo tiene un príncipe. Para animar a los discípulos, Cristo cita el Salmo 69:4, versículo 25. ¿Es cierto? En el versículo 25 nos habla y dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. La palabra es la que nos fortalece y nos anima. Él también nos promete el ministerio del Espíritu Santo en la enseñanza, en testificar a otros. En resumen, la primera sección, el Señor se refiere a la relación del creyente con Cristo. En segundo lugar, en segunda sección, del 12 al 17, es la relación del creyente con otros hermanos. Y en tercer lugar, la tercera sección, del verso 18 al 27, es la relación del creyente con otros hermanos. Así que vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo va desarrollando. Primero se presenta como nuestra relación con el Salvador, porque si permanecemos en Cristo, amaremos al hermano y obtenemos la victoria sobre este mundo que tanto odia a nuestro Señor Jesucristo y nos odia a nosotros, porque somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Así que animémonos a continuar adelante. Entonces, y animarse unos a otros, amar a los hermanos, permanecer en Cristo y ser vencedores de este mundo que nos toca vivir. Así que, hermanos, será hasta el próximo estudio que nosotros tendremos en la palabra de Dios. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes.